quiero leer con ustedes un versículo, solamente un versículo. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2. El versículo 13 dice: pues mi pueblo ha cometido dos males. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. He estado escuchando las palabras de impartición desde que llegamos. Nuestra pastora Edith nos estuvo impartiendo una palabra muy interesante en la vida del rey Asa. También estuve escuchando la palabra del pasado domingo, una palabra bien interesante también. Y dentro de esas palabras, la hermana que le tocó predicar en este lugar, la hermana Yuslady, ¿no?, estuvo hablando acerca de un hombre que era uno de los, diríamos, de las mayores inspiraciones en la Biblia. Un hombre que es de gran inspiración, el que lo lee, el que lo sigue, el que ha escuchado, el que ha escuchado hablar acerca de este hombre, entiende que definitivamente es un hombre inspirador. Ojalá pudiéramos en este tiempo poder inspirarnos, ¿verdad? Porque creo que en nuestra carrera cristiana nos inspiramos en alguien para seguirlo. Ok, nos inspiramos en alguien para seguirlo. Y este hombre llamado Caleb, que definitivamente, después de creer lo que Dios dijo, ok, después de escuchar lo que Dios dijo acerca de él y acerca de la nación, se mantuvo creyendo a pesar de ver circunstancias no tan agradables cuando lo enviaron a espiar la tierra que Dios les había entregado. Este hombre tuvo una percepción distinta, y la Biblia señala que tanto él como Josué tuvieron un espíritu totalmente diferente. Y por eso creyeron y trajeron a Moisés un informe totalmente distinto. O sea, los dos grupos, por así decirlo, fueron a un lugar, vieron lo mismo. O sea, las circunstancias eran las mismas. ¿Ok? Las circunstancias eran las mismas, los panoramas o el panorama era el mismo. Lo diferente fue desde qué enfoque, ok, desde cuál inspiración, desde qué posición o desde qué ángulo voy a tomar en cuenta tal y cual circunstancias. Entonces, mientras un grupo, diríamos la mayoría, por eso es que no siempre la mayoría tiene la razón. ¿Ok? La iglesia no puede caminar bajo, diríamos, la opinión de la mayoría. Lamentablemente mucha gente todavía persiste en estos diseños que no vienen de parte de Dios. Levante la mano. Y entonces, si la mayoría dice sí, bueno, hacemos lo que la mayoría dijo.
Y si la minoría dice no, entonces, bueno, perdimos los que dicen no. Entonces, en este caso, 10 espías, 10 personas que fueron encomendados por Moisés, trajeron un informe distinto a lo que Josué y Caleb trajeron. Unos decían, no podemos. Otros decían, o los dos decían, sí podemos. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Realmente, ¿cuál fue la diferencia? ¿O qué fue lo que marcó la diferencia entre estas dos personas que vieron un panorama distinto? Hablo esto porque, ¿sabe? Hay algo que vamos a tener que tomar en cuenta en el tiempo que vivimos. Porque el tiempo que vivimos no es cualquier tiempo, ¿sabe? El tiempo que vivimos no es un tiempo cualquiera. Quizás los que tenemos un poco más tiempo en el Señor, caminando en el Evangelio, pudiéramos hablar de los tiempos aquellos de hace 30 años atrás. Y pudiéramos compararlo con este tiempo. Y a veces quisiéramos que esta generación entendiera definitivamente lo que es el asunto de la fe. ¿Ok? Porque si necesitamos vivir o ser entendidos en los tiempos que vivimos, nos vamos a dar cuenta que el tiempo de hoy amerita fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amerita fe. Y escuche bien esto, no cualquier fe. Este tiempo amerita fe. El Señor Jesús, en Lucas capítulo 18, habló de una mujer viuda. Una mujer viuda. Una mujer que persistió, insistió frente a un personaje, a un juez que no era justo, que no conducía o no ministraba la justicia, o la ministraba a su manera, a su forma. Y lo peor de esto es que este hombre no respetaba a Dios, no creía en Dios, ni respetaba a hombres. Pero dice que esta mujer se mantuvo con persistencia en una petición delante de este juez, hasta que este juez falló a favor de ella. ¿Ok? ¿Cuántos saben esa palabra? Este juez dijo, bueno, esta mujer ya me está molestando mucho. Esta mujer ya me tiene harto ya. Y entonces voy a tener que hacer justicia por ella. Y definitivamente, diríamos así, le concedió. Ok, le concedió lo que ella pedía. Y Jesús, admirado por esta mujer, por la persistencia de esta mujer ante un juez injusto, alabó la fe de esta mujer. Ok, pero al final de la historia, el Señor hace yo diría que hace un paréntesis en algo. Y dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, escuche esto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra?
una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Por qué será que el Señor diría esto? Porque una de las cosas que quizás a muchos de nosotros no nos gusta es esperar. En este tiempo queremos que las cosas sucedan así. ¿Ok? Estamos viviendo un tiempo donde la gente, si no ve, no cree. Y la iglesia parece estar desesperada por manifestar gloria a una generación que no cree, a una generación que no entiende. Sin embargo, el Señor dijo a una generación que no entendía, que no comprendía, le dijo: esta generación pide señal, pero no se les será dada. ¿Ok? Y entonces en este tiempo estamos frente a una generación que parece que está pidiendo evidencias de Dios, que pareciera estar pidiendo evidencias de lo que nosotros predicamos, de lo que nosotros hablamos, y pareciera que alguna gente se ha desenfocado y ha comenzado a pedirle: Señor, danos la capacidad de hacer milagros. Y nos desesperamos por hacer milagros, nos desesperamos quizás por tocar a alguien y que esa persona reciba pues una impresión para ver si viene a los pies del Señor. Aleluya. Pero hay algo más poderoso que esto, ¿sabe? Hay algo más poderoso que esto. Y el título para este tema, quizás estoy violando un poco la regla de la homilética, porque en la homilética el título se dice comenzando el tema, ¿no? ¿Cuál es la fuente de tu fe? ¿Cuál es la fuente de tu fe? ¿En qué estás creyendo? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás demandando en este tiempo para creer? ¿Qué estamos demandando para creer? ¿Qué estamos demandando para convencerme que definitivamente Dios me está llamando? ¿Qué es lo que realmente estoy esperando escuchar o sentir? Porque vivimos también frente a una generación que quiere sentir a Dios. Una generación que quiere sentir algo. Y si no siente, allí no está Dios. Yo quiero decirte que aquí está Dios. ¿Usted lo siente? Y si no lo siente, igual está aquí. Bríndele fuerte aplauso a Jesús. Porque eso es. Cantidades de personas se van de la iglesia o viven cambiándose de iglesia porque allí no se siente a Dios, porque allí no se siente nada. Y sabe, el versículo que leí, no voy a entrar en contexto porque entonces entraríamos en algo más amplio. Yo creo que no tengo mucho tiempo aquí. En la iglesia me agarro 2-3 horas para predicar, pero aquí estoy
en otro lugar. Y no le voy a preguntar si usted quiere estar sentado allí 3 horas, porque tampoco es la idea. Si en los próximos 20 minutos, me doy cuenta que ya le dije lo que Dios le mandó a decir, hasta ahí llegamos. Amén. Yo quisiera que en este día de hoy alguien salga de aquí convencido de que Dios le habló. Amén. Aleluya. Entonces mire usted, mire lo que este tiempo, o a lo que este tiempo que vivimos nos está desafiando. Ok. A lo que este tiempo que vivimos nos está desafiando. A creer algo. Bueno, todos tenemos el concepto de la fe. Cuando leemos Hebreos capítulo 11, y quizás no lo sabemos de memoria, es pues la fe. ¿Será que usted se lo sabe? Es la certeza. Y es la convicción. No, es la certeza y es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo que sentimos, no es lo que tocamos, no es lo que vemos, es lo que creemos. ¿Cuántos dicen amén? No es lo que sentimos, no es lo que tocamos, no es lo que vemos, es lo que creemos. Entonces, ¿qué mantuvo a Caleb creyendo? ¿Qué mantuvo a Caleb con una actitud totalmente, yo no diría positiva, porque positiva sería algo muy superficial? Porque la gente le dicen hoy, tienes que ser positivo, tienes que tener una actitud positiva. No. Necesitamos tener fe. No es cuestión de tener una mente positiva, de tener actitud buena. No. Se trata de tener fe. Y a Caleb, escuche bien esto, a Caleb lo mantuvo con una misma actitud 45 años después. Después de haber escuchado una palabra, después de entonces vivir las consecuencias, porque de esa situación que provocaron los 10 espías trajo una consecuencia. Se atrasó el propósito para el pueblo. El tiempo de la conquista se atrasa. Vino sobre el pueblo aflicción por causa de gente que se levantó con una actitud totalmente distinta. Y Dios se enojó por esto. Y Caleb no fue que lo agarraron y lo escondieron en un lugar diferente. No, a Caleb le tocó vivir, experimentar las consecuencias de ese atraso que hubo en la nación. Pero sin embargo, 45 años después, Caleb dijo, yo sigo creyendo. Aleluya. Caleb dijo, yo sigo creyendo, yo sigo confiando. Hoy a los 80 años sigo creyendo lo que Dios dijo. ¿Dónde está la tierra? ¿Cuál es la tierra que voy a poseer? O sea, Caleb no se mantuvo allí como que, bueno, pasaron muchos años, ya me siento viejo. Yo creo que eso no es para mí. Yo quiero tocar lo que Dios dijo que es para mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quiero entrar, yo quiero poseer lo que Dios dijo que yo tendría que poseer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos se mantienen así a pesar de las circunstancias?
Vivimos en una nación, lo decía la pastora Yuslady el domingo pasado, estamos enfrentando una atmósfera totalmente pesada. Hay una incertidumbre. El dólar sube cada día. La economía amenazada. La nación está siendo golpeada por distintos fenómenos naturales. Esta nación en este tiempo está viviendo una situación bastante denigrante. Y la gente comienza con incertidumbres. Y por eso cuando el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque lo que necesita la iglesia de este tiempo para mantenerse es fe. Es fe. Así de sencillo. Y lamentablemente estos son los tiempos donde muchos naufragan en la fe, donde muchos comienzan a divagar, donde muchos dejan de hacer lo que corresponde hacer, porque necesitamos ser una iglesia que manifieste a Dios. Necesitamos ser una iglesia que hable una palabra. Necesitamos ser una iglesia que levante al caído, que restaure. Necesitamos ser la gente que porta la bendición que necesita esta nación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos lo creen? Nosotros portamos la palabra de Dios. Aleluya. Y entonces el Señor dice que si cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe. Fe. Y se refiere a esa viuda que se mantuvo insistentemente creyendo, aunque estaba frente a un juez injusto. Un juez injusto. O sea, nadie le daba garantía absolutamente de que iba a ser atendida con justicia. Nada. O sea, no, las esperanzas no eran las mejores. Escuche. Pero ella se mantuvo allí. ¿Ok? Ella se mantuvo allí creyendo y persistiendo. Creo que estamos en este tiempo en las mismas condiciones, frente a un juez injusto que no respeta a Dios, que no cree en hombre, frente a un juez injusto que no se doblega, pero va a tener que doblegarse ante la palabra de una iglesia que cree. ¡Ay, ay, ay! Aleluya. Entonces, ¿qué le está hablando Jeremías a esta nación? Una nación a la que Dios bendijo desde que la sacó de Egipto y la llevó con demostraciones de gloria y de maravilla. Y le manifestó su gloria y le manifestó su poder. Y ahora Jeremías dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aleluya. Cisternas rotas que no retienen agua. Yo creo que vivimos en un tiempo de mucho ruido. Mucho ruido que apaga la fe. De muchos rumores que apagan la fe. De tantas noticias que producen pánico, miedo, terror. Donde quizás mucha gente comienza a divagar en su fe. Donde comienza la gente a buscar una manera de sobrevivir. Fíjense ustedes lo que son cisternas rotas.
cisternas rotas representan una fuente de satisfacción inútil que los dejaba vacíos y sedientos. Y la gente va tras cisternas rotas. La gente deposita en cisternas rotas, deposita su esperanza en cisternas rotas, deposita su esperanza en brujos, deposita su esperanza en cosas vanas, incluso depositan su esperanza en lo que tienen en la cuenta, en el banco, en el capital que tienen. Y quizás algunos están tranquilos, confiando en lo que tienen, pero el día que aquello se acaba, comienzan a confundirse. Simbolizan las cosas que los seres humanos buscan para encontrar sentido y felicidad en la vida, como el placer, la riqueza, la fama, las relaciones humanas o los logros materiales. ¿Dónde está fundamentada? ¿Cuál es la fuente de nuestra fe? ¿Cuál es la fuente de nuestra fe en este tiempo? Dice que las cisternas son estanques artificiales y generalmente subterráneos para almacenar agua. Cisterna rota es la búsqueda de la satisfacción en fuentes poco fiables. Y es en lo que la gente anda en este tiempo. Hay muchas fuentes de satisfacción momentáneas, pasajeras. Quizás en esta mañana vino gente cansada de una situación. Quizás como aquella mujer que durante 12 años estaba siendo afrentada por una enfermedad incurable, un flujo de sangre, algo que no se detenía. Y dice la Biblia que esta mujer gastó todo su dinero. Los recursos que tenía los gastó. Y no logró nada. Pero un día escuchó que Jesús pasaba por la ciudad. Y esta mujer la inspiró una fe sencilla. Porque quiero decirte hoy que la fe que Dios demanda no es una fe extraordinaria. Es una fe sencilla. Si crees en tu corazón, ¿ok? No es una fe que te va a traer una serie de reglas imposibles de cumplir. No. Es una fe sencilla que la palabra de Dios dice que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces esta mujer creyó con una fe sencilla. Estaba cansada, estaba agotada, estaba decepcionada. La afrenta que tenía encima ya no la soportaba. 12 años sufriendo. Pero un día dijo, al escuchar la noticia de que Jesús pasaba por la ciudad, dijo: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. ¿Cuántos se atreven a creer en esto? Si tan solo lo toco. Y Jesús estaba rodeado de una multitud. Pero aquella mujer, me imagino el esfuerzo que hizo saliendo de su casa para encontrarse con Jesús,
para tocar el borde del manto del maestro. Me imagino el esfuerzo que hizo para entrar entre la multitud que la conocía, que sabía lo que portaba, lo que tenía esta mujer, pero a ella no le importó absolutamente nada. Absolutamente nada. Y logró tocar el borde del manto del Señor. Y entonces el Señor dice: ¿quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí. Señor, la multitud te aprieta, como dices, ¿quién te tocó? El Señor volvió a decir: alguien me ha tocado. ¿Y sabe cuál es el problema de hoy? Hay mucha gente alrededor de Jesús. Hay mucha gente alrededor de Dios, creyendo en Dios, creyendo en la iglesia, creyendo. Pero solo pocos logran extraer poder del Señor. Solo pocos logran extraer virtud del Señor. Y lo que Dios quiere en estas reuniones, ¿sabe? Porque estas reuniones son altares. Más que reuniones, son altares que auspiciamos para que Dios se manifieste. Y Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Y a veces pocos son los que logran tocar el manto del Señor. A veces pocos son los que logramos tener un contacto con lo eterno. Porque creo que si logramos tener un contacto con lo eterno, wow, vamos a ser así como Pedro: Señor, queremos quedarnos aquí. Queremos quedarnos en este lugar. Hagamos enramadas para quedarnos en este lugar. Pedro no quería salir de ese lugar porque estaba experimentando la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, cuando nosotros, escuche bien esto, cuando la fuente de nuestra fe, cuando la fuente de nuestra fe no es la palabra de Dios. Si tú viniste a buscar a alguien que te toque, bueno, aquí como que no acostumbramos a tocar gente, ¿no? Hay gente que quiere ser tocada por el predicador, y esa es su fe. Si el predicador me toca, hay gente que quiere sentir algo. Pero ¿sabe lo que portamos aquí? Una palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Portamos una palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se convierte en esa fuente que inspira fe, entonces a partir de ese momento nuestra vida comienza a cambiar. Porque el asunto no es un día. El asunto es progresivo. Necesitamos cambiar radicalmente toda nuestra vida. Aleluya. Y escuche algo: la esencia de todo cristiano es la fe. La esencia de todo cristiano es la fe. Aleluya. En Hebreos 11, capítulo 6 dice: sin fe es, dígalo usted, ¿cómo es? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que los que creen, que los que se acercan a Dios, dice, es necesario que los que se acercan a Dios, dígalo. ¿Usted lo cree? Es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay. Aleluya. Es necesario
que los que se acercan a Dios crea que le hay. ¿Sabe? Hablando de Jeremías y hablamos de Habacuc, hablamos de profetas que profetizaron en el mismo tiempo. Cuando Habacuc profetiza, está hablándole a una nación que estaba en un caos, en un completo caos, algo así como Venezuela. En un caos moral, espiritual, social, en una situación, en un panorama y en un ambiente bastante hostil. Y Habacuc dijo: el justo, escúchelo, el justo vivirá por su fe. No por la fe, por su fe. ¿Qué quiere decir esto? El justo vivirá, o sea, cada justo tiene una fe particular. Cada cristiano necesita tener una fe propia. Necesita tener una identidad con la fe. Necesita tener una fuente donde se inspire. Necesita tener una palabra permanente. Usted necesita tener una palabra permanente en su vida que lo afiance, que lo consolide, que aunque usted esté solo, aunque usted esté en un lugar apartado, sin que ningún pastor esté a su lado, sin que ningún amigo esté a su lado, usted desde ese lugar puede inspirarse como se inspiró el salmista cuando dijo: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así usted esté solo, porque a veces va a tener a un líder al lado que lo va a motivar. A veces va a tener al pastor, a la pastora que lo va a motivar. A veces va a tener al amigo de su alma que siempre le va a dar una palabra. A veces va a tener a papá, a mamá, a los hijos, a alguien cerca que le va a decir: Dios existe, Dios es real. Pero hay momentos donde tu fe particular, tu fe personal, por eso hay que cultivar la fe personal. O sea, aparte de venir a un servicio, a adorar, a glorificar a Dios, todo creyente necesita tener su altar personal. Entrar en el aposento, cerrar las puertas y en ese lugar a solas con Dios, levantar sus manos. Porque vienen días donde la exigencia de estos tiempos que vienen, por eso vuelvo y repito, Jesús se preocupó por la fe de este tiempo. Jesús se preocupó por la fe de la gente para este tiempo, porque todo lo que estamos viviendo mata la fe. Algunas personas matan la fe. Las circunstancias que estamos viviendo, la decepción, el cansancio, la frustración, los fracasos, muchas veces vienen y matan la fe de alguien. El terror de la tierra, el pánico que se vive. La gente lo que se pregunta es: ¿dónde está Dios? Y cuestiona los momentos, cuestiona las circunstancias, cuestiona cada situación y pierde la fe. Y por eso el Señor dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe? ¿Encontrará fe el Señor? Entonces necesitamos tener esa fe personal, esa fe particular que se produce escuchando la palabra. Escúchenlo bien. Se produce escuchando la palabra, porque la fe nace por el oír
la palabra de Dios. La fe nace por el oír la palabra de Dios. Entonces quizás aquel que vino a buscar a alguien, aquel que quiere sentir, aquel que quiere ser tocado, aquel que quiere ser ministrado por el pastor, aquel que corre kilómetros de una ciudad a otra ciudad buscando a alguien que le ministre una palabra o que le ministre en su cuerpo por sanidad. Yo quiero decirte en esta hora que Dios está haciendo algo en este lugar. Ahora mismo, en este momento, Dios se está moviendo. Allí donde tú estás, Dios se está moviendo. Hay una palabra que permanentemente sale de la boca de Dios y es ministrada desde este altar para que alguien tome decisiones en su vida. El Señor Jesús lo dijo: el que oye mi palabra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Escuchó eso? El que oye mi palabra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron ríos, apure. Vinieron lluvias y soplaron vientos, soplaron con gran ímpetu sobre esa casa. ¿Y qué pasa con la casa? No se cae. ¿Por qué no se cae? Porque no solamente es oír y quedar impresionado con la palabra que me dijeron. ¡Wow! ¡Qué bonito predica la pastora! ¡Qué bueno predican en esa iglesia! El que oye mis palabras y las hace. Ok, el que oye mis palabras y las hace. O sea, estamos llamados a practicar lo que oigo. Estamos llamados a practicar lo que escucho. ¿Ok? Estamos llamados a poner en práctica, una vez que salimos de aquí, la palabra que ordena mi casa, que ordena mi familia, que ordena mi matrimonio, que ordena mi economía, que ordena mi finanza. Y allí es donde usted va a ver el poder de la palabra. La gente quiere ser tocada por la mano de alguien, pero Dios quiere tocar a alguien con su palabra. Levanta tu mano y dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Ponte de pie y dale gloria a Dios. Aleluya. Dale gloria a Dios. Si alguien entendió esta palabra, yo sé que alguien vino a buscar una palabra a este lugar. Quizás alguien está cansado y está pidiendo una fórmula. No hay fórmulas mágicas. La iglesia no tiene fórmulas mágicas. Aleluya. La iglesia tiene una palabra de Dios. Una palabra que produce vida. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. No se trata de algo sensorial. No, no, no. Esto no se trata de algo que yo me aprendí. Ok, no se trata de algo que es mágico, que yo digo esto, aquello y lo otro y sucede. Creo que vivimos por el impacto de una palabra que el cielo suelta y que necesita un corazón que crea. Dios necesita a alguien que crea. Aleluya. Dios necesita a alguien
que pueda creer, porque escuche esto. Aleluya. Mateo capítulo 13, 23 dice que las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y produce una cosecha 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Lo que necesita la palabra hoy, porque la palabra es una semilla, es una buena tierra. Es una buena tierra. Yo sé que aquí hay buenas tierras. Aleluya. Yo sé que aquí hay gente apasionada por Dios. También sé que hay gente que viene en una búsqueda de algo que no termina de suceder, pero con persistencia han estado viniendo a este lugar. Y yo te digo algo en esta hora, algo va a suceder en tu vida. Viene un de repente de Dios que te va a sorprender en los próximos días. Si sigues persistiendo en creer la palabra que estés haciendo ministrada desde este lugar, viene un de repente de Dios que hará que suceda.